¿Qué tal, Dominicana? Muchas gracias por permitirnos el favor de su atención. Como cada semana, tratamos de llevar la reflexión y en esta ocasión no es la excepción, pues hablamos de esos cambios radicales que marcaron las naciones y a la humanidad. Una revolución, del latín revolutio, una vuelta, es un cambio social fundamental en la estructura de poder. Es la transformación radical respecto al pasado inmediato, que se puede producir simultáneamente en distintos ámbitos: social, económico, cultural, religioso. Puede ser sobre cualquiera o en todas estas esferas de la vida social. La revolución es una acumulación de victorias obtenidas por las poblaciones despertadas que conducen a cambios fundamentales en la definición de las relaciones sociales. Los cambios revolucionarios tienen consecuencias trascendentales y suelen percibirse como súbitos y violentos, ya que se trata de una ruptura del orden establecido. Las revoluciones nacen como consecuencia de procesos históricos y de construcciones colectivas. Buscan reclamar los derechos que tiene la población, terminar con la opresión del dirigente, realizar un Estado con igualdad, establecer una política de justicia y libertad. En fin, un estallido de esperanza. Y a propósito de abril, hoy conversamos sobre pensamiento y acciones revolucionarias. Así las cosas en la historia. Vamos a compartir la entrevista que realizáramos hace unos meses junto a la pensadora latinoamericana, investigadora, doctora en filosofía y nuestra amiga Isabel Rauber. Ella nos habla de revolución. El tema es que la política ya viene reclamando a gritos desde lo social una renovación, una articulación con las organizaciones sociales, una apertura de los aparatos partidarios, o sea, repensando desde otro lugar cómo hacer una representación política anclada en la participación, y esa participación dialogal o dialógica, como le dicen algunos, con los distintos actores. No se puede representar aquello a lo cual no se pertenece. El concepto de revolución, por supuesto, yo lo manejo en una dimensión muy amplia, como una revolución social, porque se manejó durante mucho tiempo, todo el siglo XX, como la toma del poder. Entonces yo también soy hija de esa concepción en cierta medida, porque bueno, no tengo 15 años, aunque quisiera, ¿verdad? Pero con haberme empeñado en una deconstrucción de la política y una relectura de los principios básicos de esa teoría de la revolución, para comprender que la revolución no es la toma del poder, sino es el cambio de la sociedad, protagonizado por los propios sujetos que le dan vida a esa sociedad. Y eso me ha cambiado el giro del debate. Sin embargo, ser revolucionario implica hacer la revolución, aunque el concepto de revolución sea este. Claro. Solamente que si el concepto de revolución es que es ese pueblo ciudadano consciente que quiere cambiar, entonces hacer la revolución va a ver cómo yo trabajo en función de aportar a la construcción de ese pueblo ciudadano consciente y no reemplazarlo como vanguardia. ¿Ve? Al cambiar mi concepto, cambio también la práctica de lo que implica ese ser de izquierda. Yo creo que la izquierda está muy rezagada, más allá de su concepto de revolución, que para qué vamos a entrar a discutir aquí, está muy rezagada en la comprensión de cómo se hace la política hoy. No solamente el tema clientelar, que no es un detalle, porque son las políticas públicas, ¿verdad? Pero también la cuestión de la cultura política, de cómo se construye la hegemonía y el papel de los grandes medios de comunicación. La concentración de medios a nivel global. A nivel global, claro. Pero son empresas asociadas a las transnacionales las que dirigen las grandes cadenas de medios. Entonces, subestimar eso como que siempre fue así, implica, bueno, contribuir a este caos que parece que todo está mezclado, que todo está revuelto y que ha generado confusión. Se genera confusión porque parece que aquellos que no llegan a los medios es porque mienten, cuando no queda claro que esa noticia, si se pone en la página 10 o 15 y en chiquito. La manipulación se oculta. Bueno, son los maestros de la manipulación. Claro, y todo el mundo quiere estar con el poder, con el oficialismo, nadie quiere irse en contra. Y utilizan a la gente, y utilizan a muchos sectores de izquierda. Yo aquí no sé cómo es, no hablo de Dominicana, no quiero que se enojen de eso, pero por allá, por el sur,
esos medios de derecha, desplazados de la hegemonía del poder económico, político, ¿verdad? Desplazados de la gestión política gubernamental, abrieron los medios a la izquierda para que hablen mal de quién, mal del gobierno que estaba en el lugar. Cuando gobiernan, por supuesto que a la izquierda no la conocen nunca más. Cuando tenemos el privilegio de contar en nuestra mesa con voces como las que hoy presento, no hay tiempo que perder. Ustedes le conocen y es para mí un verdadero honor recibir ahora en Así las Cosas en el estudio, porque antes lo habíamos consultado, a Eliades Acosta. Él es investigador, historiador, filósofo, escritor y bueno, amigo de este proyecto y todas las causas que en República Dominicana pudieran servir para construir ciudadanía. Qué bueno, bienvenido. Una presentación muy generosa. Yo estoy contenta y se me nota. Bueno, yo también. Planteando un poco de la definición, diferentes autores, ¿cuál es la suya? Revolución. Mira, es un tema complejo, pero un tema que además ha acompañado a la humanidad prácticamente desde sus inicios, exceptuando quizás la etapa de la comunidad primitiva, donde no habían clases sociales. O sea, lo que hace que las revoluciones se introduzcan en la marcha del proceso histórico mundial es el hecho de que hay clases sociales, diferencias de clase, diferentes enfoques hacia la propiedad sobre los medios de producción, que la base económica lleva un ritmo de desarrollo producto de esa misma evolución económica que ya llega el momento en que no coincide con la superestructura de la sociedad. Quiere decir, la economía y quienes la hacen mover se va por un lado, quizás más avanzado, y toda la infraestructura o la superestructura de la sociedad, léase religión, Estado, leyes, política, pensamiento, filosofía, van más atrasados. Entonces, en ese choque entre una base económica que va muy rápido y necesita encarnar en una superestructura más moderna, en esa diferencia, en esa esquizofrenia, por decirlo de alguna forma, donde se conviven dos formas, una atrasada y una más adelantada, se crea un caldo de cultivo para las revoluciones, que casi siempre, no siempre, son rupturas violentas del orden establecido, del orden antiguo, o como se le dijo a partir de la Revolución Francesa, del ancien régime o del viejo régimen. Entonces, ¿por qué violenta? Porque las clases que representan el pasado no se resignan a ser barridas de la escena política, económica y social por las clases que representan el futuro. Y en esa imposición de un lado y necesidad de liberación por otro, se crean las condiciones para un choque violento. Pero sin ese consenso pacífico, ese diálogo al que estamos llamados todos, porque dice, se entiende violenta. ¿Y ha habido una revolución sin violencia, Eliades? Mira, digamos, se reputa la revolución en la India, que llevó a la independencia con Gandhi, como una revolución pacífica, y no es cierto. Los que han visto la película de Richard Attenborough, Gandhi, verán la forma despiadada con el colonialismo inglés reprimió el movimiento nacionalista y liberador indio. Es violencia. Es violencia. Y aunque no haya violencia física, hay violencia psicológica, hay violencia política, hay violencia económica. Las revoluciones son violentas, la historia es violenta. El que quiera tener una imagen edulcorada del pasado humano, yo se lo respeto, es un autocomplaciente, pero la historia es la lucha. Es la historia de la lucha de clases, que siempre ha tenido lamentablemente un componente violento y que ojalá no lo tenga en algún momento, pero eso depende de las clases dominantes. Claro, claro. Hay que hablar, iniciando independencia, Revolución Americana, desde 1763 hasta el 89 se extendió. Luego de allí teníamos la Revolución Francesa, 1789 también. Que es el paradigma. Exacto. Que a propósito, anda una fotografía que la gente entiende que corresponde a esos hechos, y no. De la que Revolución está Francesa. en el Museo del Louvre. Está por ahí una fotografía bastante conocida. Ya en la época habían formas de captar la imagen. Pero esa es de otra. Bueno, está por ahí el dato. Eliades, háblanos de ese paradigma de revoluciones, porque hay una clase burguesa allí importante. Es una revolución de manual. Quiere decir, es una revolución clásica que se desarrolló de la forma, digamos, paradigmática con respecto a otra, o resume los rasgos de muchas. Tenemos una sociedad francesa feudal, atrasada, con una monarquía parasitaria y anquilosada en sus privilegios, cada día más alejada de los intereses y los dolores y sacrificios del pueblo francés.
Tenemos una burguesía naciente que va ya estableciendo métodos modernos de producción que son enemigos de los métodos feudales y que se odian a muerte entre estos estamentos sociales. Tenemos esa misma burguesía con pensadores brillantes, que son los enciclopedistas, que empiezan a preparar el camino ideológico de la revolución en el mundo de las ideas. Por ejemplo, las obras de Voltaire, de Montesquieu, de Rousseau, de Diderot, de Alembert, de Condorcet, van preparando, repito, el camino, van demostrando por qué el viejo régimen debe ser barrido y por qué debe ser sustituido por una sociedad nueva que tenga por premisa libertad, igualdad y fraternidad. Pero aquí, ahorita hablamos de la violencia, hago un paréntesis, ¿no? De Víctor Hugo en Los Miserables, para que vean cómo Víctor Hugo calificaba las revoluciones. Dice, no basta que Montesquieu la anuncie, no basta que Voltaire la proclame, no basta que Condorcet la calcule. Siempre para que haya revolución hará falta que Danton se atreva. Quiere decir, no basta con teoría, las revoluciones son teóricas, pero sobre todo prácticas. Claro, sobre ello pensaba y reflexionaba al inicio también, de la camiseta, de la pancarta, no, es el sentimiento, pero la acción también. Vamos a ir realizando esta conversación, Eliades, comparándolo un poco con el presente. Hablamos de los ilustrados, hablamos de esas ideas que coparon y que fueron enamorando de una forma u otra, bueno, a esos burgueses que llevaron la antorcha, ¿no?, de liberación, fraternidad y demás. En República Dominicana se habla tanto de la Guerra de Abril de 65, aquí hemos tenido en esta mesa historiadores que han expresado que en ese momento los preclaros, los intelectuales de este país no participaron, que fue una lucha de la clase obrera, de los campesinos, una lucha urbana, bueno, cada quien entiende cualquier cosa. Sin embargo, ahora también están un poco apagadas esas voces. Vamos a ir haciendo esa reflexión. ¿Qué piensas? Mira, los movimientos de liberación independentistas que ha habido en América y en el mundo son revolucionarios. Y el poder colonial en su momento los trató como revolucionarios y los reprimió como revolucionarios. Por lo tanto, tenemos una situación en la cual la guerra de la restauración no puede ser vista sino como una revolución. Fue una revolución. Vamos a empezar porque desplazó aquí la monarquía e instauró una república liberal. Vamos a empezar porque reclamó lemas de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad ante el despotismo colonial español que regía en el país y que precisamente por no querer ceder y por mantener una política represiva y de exclusión provocó y aceleró el movimiento separatista, el movimiento restaurador. Claro. Entonces, no es solo la revolución del 65. Me remito entonces a la restauración y me remito también al intento, a aquella primavera trunca que fueron los 7 meses de gobierno de Bosch. Claro. Yo tengo la percepción, y lo he defendido en un libro que se llama 1963, Revolución Inconclusa, viendo las medidas reales de las que no se habla, que aplicó el gobierno de Bosch durante sus 7 meses, viendo aquellos aspectos en los que hizo énfasis, por ejemplo, económicos, que son esenciales para la política, es la expresión concentrada de la economía. Claro. Es decir, en la política se expresa la economía en sus diferentes variantes. Todo es dinero, todo es capital, al final por eso es la lucha, ¿no? Y por esa razón yo considero que aquello fue un intento revolucionario, no un intento revolucionario marxista, ni un intento revolucionario de corte fidelista por la Revolución Cubana, pero un intento desde las urnas para cambiar las estructuras de exclusión y dominación del país. Por ejemplo, te pongo un ejemplo que lo demuestra, la necesidad de diversificar las inversiones en el país. Sí. Eso lo hizo Bosch, la necesidad de que no solo hubiese capital norteamericano en el país, la necesidad de crear cooperativas para que no solo hubiese propiedad privada sobre los medios de producción, la necesidad de reconocer el trabajo de los sindicatos, de apoyar el trabajo de muchos organismos populares, de darle vivienda a las personas, o sea, garantizar todos esos derechos. Y traigo de nuevo la pregunta, entonces, con eso que responde usted, bueno, ¿pero fue Bosch más pensador que político? Bosch fue su error, en mi opinión, como en la época de presidente, en esos 7 meses, Bosch fue más estadista que político. Yo creo que perdió un poco la percepción. O sea, el hecho de lograr en las urnas, en un país que salía 31 años de dictadura, más de un 60% de votos, un 60,2% de votos, y ser un presidente tan popular y tan aclamado de todos los dominicanos como él quería que se le reconociera,
lo hizo perder la perspectiva de que la lucha política no se había terminado y que no era la lucha entre oposición y gobierno, era la lucha entre clases sociales, la oligarquía que no se resistía a perder sus privilegios y también de un imperialismo norteamericano que no veía con buenos ojos la posibilidad, no la realidad, de una segunda Cuba en el Caribe. Claro. Entonces, eso lo lastró y eso hizo, por ejemplo, su ruptura con el PRD. Se dio una situación única en la historia humana, yo no conozco otra, puede haber otras, donde me comenta alguien que hubo en algún lugar otra, donde un partido oficialista de gobierno en el poder se retira del poder y deja solo el presidente al frente del poder. Y donde el presidente no quiere saber de ese partido, se cerraron los locales del PRD. Clásico. Y dijeron, hasta la próxima elección nos movilizamos de nuevo. Caso de estudio. Tenemos que irnos a nuestro país vecino, Haití, Ajá. Primer movimiento revolucionario de América. Estamos hablando de la revolución haitiana, que muchos historiadores entienden no estaba preparado para asumir lo que vendría después de esa revolución. Es cierto, Eliades. Es cierto, pensemos lo que es la esclavitud. Porque aquí en República Dominicana no se conoció la esclavitud en sus peores variantes. De hecho, por ejemplo, los oficiales de las reservas dominicanas que se evacúan a Cuba tras la Guerra de la Restauración, Máximo Gómez, por ejemplo, se radicalizan a favor de los cubanos cuando ven la esclavitud en todo su negativo esplendor. Es decir, aquí no se conoció, allí sí, el sistema de plantaciones. Entonces, en Haití, ¿qué teníamos? Teníamos la colonia más próspera de todo el mundo de principios del siglo XIX, pero teníamos una situación de esclavitud terrible que hacía que la esperanza de vida de los hombres y las mujeres no sobrepasara prácticamente los 40 años. Entonces, por esa razón, no podemos pedirle que sean ilustrados los esclavos. Si no podían tener familia, ¿cómo van a leer? Claro. ¿Cómo van a ilustrarse? Yo creo que eso fue una especie de genial adelanto a la época. O sea, una intuición hacia la libertad, el camino intuitivo hacia la luz. Pero no estaba preparado el país ni cultural, ni ideológico, ni políticamente. No es el caso de Francia. Y aún Francia. Bueno, es que las personas que movilizaron, que encabezaron estas revoluciones no eran... Bueno, habían algunos ilustrados, gente que sí tenía algunos conocimientos. Había una élite mulata que a veces estudiaba en Francia, que venía, que volvía. Pero no nos dice también lo que puede llegar a ser un pueblo oprimido. O sea, una masa fortalecida. La opresión no solamente económica, la opresión también es ideológica y mental, psicológica. Precisamente... Ya el mundo conocía la Declaración de los Derechos del Hombre también. Pero falso, volvemos al punto. O sea, la Revolución Francesa dice libertad, igualdad y fraternidad, pero tenían esclavos en el Caribe y no le dieron la libertad a los esclavos haitianos, ni a otras pequeñas posesiones que tenían en el Caribe. O sea, es la doble cara del liberalismo burgués contemporáneo. Que persiste. La doble cara. Claro. O sea, por un lado, un mundo ideal tipo Matrix, donde todo es bello, y por otro lado, la realidad terrible, sangrante, de los esclavos explotados hasta la muerte con tal de enriquecer a sus amos. Claro, no quiero que la gente me malinterprete cuando digo o expreso la siguiente idea. Ajá. Me encanta la Revolución Mexicana, las décadas de lucha y cómo se organizaron. Obviamente hay mucha sangre involucrada allí, muchos años de lucha. 1 millón nos dice. 1 millón de muertos. Óigame, créame, pero es apasionante cuando usted ve un poquito, porque créame que el fondo no, aquí está Eliades para eso. 1910, Francisco Madero, Emiliano Zapata y Pancho Villa. Pero también Venustiano Huerta, Venustiano Carranza, también el general Huerta, quiere decir la reacción o la gente que trató de mediatizar y la mediatizó. Obregón en alguna medida. Mira, otra revolución que estás mencionando paradigmática, la Revolución Mexicana. Porque casi todas las revoluciones tienen un gran componente popular. De hecho, esas revoluciones de élites tienen los pies cortos, o sea, no van muy lejos. Las revoluciones verdaderas, auténticas, involucran a millones de personas y las ponen en marcha. Gente que hasta ese momento habían estado dormidos. Pero estamos hablando por un tema poblacional de mayorías, o sea, no, cuando hablamos del pueblo son más sí, que las élites. Bueno, pero no es cuantitativo, es cualitativo también, porque son personas que nunca estuvieron... Las élites siempre tienen representantes y participación en la política. Las grandes masas populares han sido tradicionalmente apartadas de la representación política y de la participación política. Y aquí lo que lo caracteriza es que bueno, desde Grecia, derecho romano. Cuando triunfa la revolución bolchevique en Rusia en noviembre, ahora es noviembre, antes fue octubre del 1917, el Times de Londres, el titular que puso fue "Triunfa la revolución en Rusia. Comienza el reinado de los cocheros y las institutrices". Es decir, de la gente que no tiene historia, que no tiene mérito aparentemente, que no tiene clase ni altura para estar en un parlamento. Hoy mismo el país
Bueno, al inicio tenían derecho quienes tenían propiedades, si no, no eran No parte podían del siquiera debate. votar. Exacto. Había que tener una cantidad de capital, una cantidad y ser hombre además, porque las mujeres ni siquiera soñar. Hasta el otro día, ¿eh? Hasta el otro día. Y por eso te digo, o sea, revoluciones como la mexicana tienen ese componente popular que explican la tenacidad de sobreponerse a la muerte de sus líderes. O sea, de continuar a pesar de que caigan sus líderes, como fue el caso de Zapata o el caso de Pancho Villa. Que es el caso también que quiero, ¿no? Que tú me relaciones un poco entre estos gobiernos, estos dictadores, estos líderes derrocados. O sea, algunas similitudes, si mencionamos Napoleón Bonaparte, el emperador Guillermo II, Porfirio Díaz, Fulgencio Batista, o sea, desde allá hasta acá. Estamos hablando Asia, Europa, América, Trujillo. Todos estos, Trujillo, si caemos en República Dominicana, entre todos ellos. Mira, ninguno de ellos se erigió en, digamos, en dictador o emperador o Kaiser o zar por su propia voluntad, sino encarnando una clase. ¿Por qué fueron populares y por qué triunfaron? Porque expresaron los anhelos de una clase que a lo mejor en su momento fue revolucionaria y luego dejó de serlo. El caso de Napoleón con la Revolución Francesa. Que no estamos borrando sus virtudes, para que nada, tuvo para nada. muchas. Estamos hablando de una figura, digamos, política excepcional, militar supuesto. excepcional, y un hombre con además una audacia. Ahorita yo decía, revolución es audacia. Bueno, un hombre con una audacia Un estratega, a toda claro. prueba. Por esa razón yo creo que tienen un rasgo en común. O sea, que aunque se crean predestinados, mesías, elegidos de Dios para el destino de guiar a su pueblo, lo que sea, en realidad a veces ni siquiera tienen conciencia de la clase a la que representan. Y si la tienen, la mantienen en la sombra porque son generalmente, y eso es un rasgo común, son autoritarios y totalitarios. O sea, no comparten el poder, no les gusta compartir el poder, no les gusta compartir además la gloria, porque hay quien es ambicioso de dinero y hay quien es ambicioso de gloria. No les gusta compartir el lugar histórico que ocupan. Creo que todos han considerado que las sociedades son dirigidas por élites, que no deben ser, al pueblo hay que halagarlo si es necesario, darle ciertas pequeñas reformas para su mejoría, pero deben ser mantenidos a distancia. Por eso todos eran megalómanos y todos se rodearon de un lujo faraónico. Todos, Porfirio Díaz, Napoleón, Trujillo, se expresa en las condecoraciones, los uniformes, las construcciones faraónicas que auspiciaron, hasta los materiales que usaban en las construcciones que eran de gran duración para transmitir un mensaje de eternidad de su régimen. Algunos tuvieron unas virtudes de un tipo, otros de otra, otros eran deleznables en general, pero en todos los casos representan el pasado. O sea, los pueblos lo recuerdan como una etapa que había que superar y fue superada. Y sobre las etapas precisamente que está viviendo nuestra región Latinoamérica, quiero que conversemos en el próximo bloque. Hablemos de los revolucionarios, hablemos de esos rostros, de hombres y mujeres también que son importantes reconocer. Y bueno, usted hablaba de concentración, de poder para la eternidad, pero también hay otras ambiciones, liberar, ir por allí en movimientos libertarios de Latinoamérica, Simón Bolívar. Vamos a hablar de todo eso, el caso de Venezuela, entre otras naciones. Quédese. De regreso, aprovechando al máximo nuestra conversación, hoy hablando de revolución, un recuento por la historia, visitando algunos países de la región, concentrándonos en la realidad de República Dominicana, el aquí, el ahora, pero también que nos depara el futuro. Elías Acosta está con nosotros conversando sobre todos estos temas, teoría, formación política, formación de revolución, todo esto que en algún momento nos perdimos. ¿Qué está pasando? Mira, lo dijo Lenin con toda razón, sin una teoría revolucionaria no hay una práctica revolucionaria. Quiere decir, la teoría revolucionaria tiene que haber un aparato conceptual que te explique
por qué es la revolución y hacia dónde va. Las revoluciones no se pueden hacer a ciegas. Cuando las revoluciones se hacen a ciegas terminan muy mal. Pero es importante ponerles rostros a esas revoluciones. Es imprescindible. O esas figuras, esos protagonistas en el camino, en la marcha, en las conquistas se van formando ellos mismos. Ocurren las dos cosas. O sea, las revoluciones siempre están encarnadas en sus inicios en un símbolo, en una figura, un grupo de figuras que en alguna medida resumen las aspiraciones de esas clases que están en movimiento y quieren cambios. A veces un color, a veces un símbolo, a veces son personas, rostros humanos, pero luego se van ampliando sus bases, surgen nuevos líderes, surgen nuevas figuras, surgen nuevas consignas. ¿En el caso de Simón Bolívar fue un accidente de su clase? No, no necesariamente. O sea, las revoluciones no solo las hacen los elementos populares. De hecho, la mayoría de las revoluciones en la historia han empezado por figuras que por su acceso a la educación, al conocimiento político, por viajes realizados, por estudios, han tenido una claridad de la necesidad de un cambio en su país o su región. Juan Pablo Duarte es aquí, el mismo Juan Bosch también aquí. Correcto. El caso de Bolívar, que es un hombre de la élite colonial venezolana, descendiente de nobles españoles, nacido en una cuna de oro. El caso de Fidel Castro en Cuba igual. Y sin embargo, esas figuras se enrolaron en la aventura, entre comillas, de la revolución. Quiere decir, eran personas... Pero él se fue deconstruyendo, ¿no? Elías, y luego adoptó... Yo creo que hay un dilema enorme en esa figura, Okay. Porque para su clase son traidores. Sí. Para su clase en la que nacieron y para la que se formaron para representar, no son figuras bien vistas. ¿Pero él tuvo la conciencia siempre? Yo creo que sí. Okay. Y la tenacidad con que luchó y su defensa de las libertades, de las colonias que liberó, y su ideal integrador expresado en 1826 en el Congreso de Panamá, el anfictiónico de Panamá, te demuestra que era un hombre que sabía de dónde venía y a dónde iba. Por eso yo te decía que las revoluciones no pueden ser a ciegas. Cuando las revoluciones son a ciegas terminan en masacres y terminan traicionándose. Porque también las revoluciones liberan fuerzas peligrosas. No nos engañemos. Somos seres humanos y aquí hay pasiones y aquí hay resentimientos y aquí hay dolores. La Revolución Francesa lo expresó, la Revolución Bolchevique lo expresó, la Revolución Cubana también en alguna medida. Es decir, hay gente que se daña, gente que es arrastrada por la corriente de la revolución, gente que se deshumaniza en nombre de la revolución. Eso fue muy visible en la Revolución de Bolchevique. Que es extremadamente contradictorio también. Con la figura de Stalin, que terminó siendo un represor igual que el zar. Cuando se hizo una revolución para curar los excesos del zar. Entonces, por eso que no se pueden ver en blanco y negro. No hay revolución en blanco y negro. Y no hay liderazgo revolucionario en blanco y negro. ¿Caso de aquí de Venezuela, por ejemplo? El caso de Venezuela, bueno, ¿te refieres a Chávez? Sí, Chávez. Chávez. Bueno, yo creo que Chávez es un ejemplo de la persona que sale de una clase formado para defender militarmente los intereses de una clase, con una oficialidad joven patriota, nacionalista, que se niega, igual que Camaño y sus compañeros en la Revolución del 65, se niega a plegarse a los intereses de la oligarquía, rechaza la forma violenta en que la oligarquía, por ejemplo, resolvió el Caracazo, y provoca un alzamiento armado que luego deviene en un movimiento popular que lo lleva al poder y que triunfa. Para su clase fue un traidor. Pero yo le pregunto también, Elías, porque quizás algunos detractores, ¿no?, querrán decir en el futuro que en las páginas de la historia no fue una revolución positiva, porque árbol de tres raíces, todo lo que en la teoría quiso proponer, aunque están allí evidenciadas muchas mejoras, muchas conquistas del pueblo venezolano, fíjense hoy la realidad que es también atacada por muchas naciones del mundo. Vivimos en una era de posverdad. Sí. Una era donde mucha gente se ha cambiado la esencia comprobable de los hechos de la realidad por versiones interesadas que se dan y que sustituyen la razón por las emociones. Y el control mediático. Y el control mediático, que es decisivo. Entonces, en una era de la posverdad, y yo conociendo, porque he venido estudiando cómo funciona el control mediático, hice un libro que se llamó 1963, de Bosch, de la guerra mediática al golpe de Estado. Sí. Cómo se va preparando un golpe de Estado en un país como República Dominicana, en la prensa, usando hasta las caricaturas. Y recientemente ahí está el caso de Dilma Rousseff también. Correcto. Entonces, cuando uno estudia eso, yo no creo la imagen
internacional que hay sobre Venezuela. No la creo. Sí, a mí me gustaría volver con el tema de las revoluciones y volver un poco con la primavera árabe. En algún momento aquí lo tratamos, pero viendo algunos documentales que han producido cadenas internacionales, desalienta un poco el que tanta gente se haya concentrado, que durante días haya permanecido unida. Sin embargo, volvemos como hacia atrás. Cuéntanos un poco de estas conquistas sociales, estas conquistas políticas, territorios ganados, luchas, emancipación en sentido general, que parece no tener conclusión positiva, sobre todo para estos lados y para esos países de tiranías evidenciadas, o sea. En Medio Oriente es una región... A la luz de todos, de todo. Que es lo más preocupante. Ya no estamos en la década 50 ni 60, o sea, a la luz de todos. No, y con una aberración del nivel que ha llegado esa cosa terrible que es ISIS. O sea, Al-Qaeda, ISIS, ¿no? Mira, el Medio Oriente es una zona desgarrada por incursiones foráneas, desde las cruzadas, que fueron 9 y costaron para la época 5 millones de personas, que era muchísimo. Sacaron el mundo árabe de su eje natural de desarrollo y lo enfrentaron con Occidente. De ahí, o sea, hay una situación en la cual ahora se habla de Islam como oscurantismo, Islam como pasado. Hubo una época en el Andaluz, que era el califato que existió durante 800 años en España y que tenía su sede en Córdoba principal, donde la filosofía griega que la Inquisición persiguió en Europa y que quemó y destruyó las obras de Platón, Demócrito, Aristóteles, se refugió en ese califato. Y por eso hoy podemos dar filosofía griega, o la madre de las ciencias occidentales. Esos sabios árabes que convivían con cristianos y judíos, habían ciertas normas que tenían que cumplir los que no eran de la religión, pero vivían allí. Eran brillantes en astronomía, medicina, caligrafía, agricultura, alfarería, y estas personas, filosofía, estas personas, cuando Occidente era oscurantista y era, digamos, atrasadísimo, tuvieron un florecer inmenso. Luego todo eso fue destruido, la reconquista, la expulsión de los moros de España, el colonialismo que tanto daño, no hablamos del colonialismo. Yo estaba oyendo ayer, mirando en Twitter, un discurso de un diputado del PP, tan bello, tan idílico sobre lo que era Europa. Ah, sí. Y digo, bueno, pero ven acá, mencióname las 2 guerras mundiales, sí. Mencióname las masacres de 1 millón de congoleses en el Congo por el rey Leopoldo I de Bélgica. Háblame del colonialismo español en América, la destrucción de las civilizaciones originarias. Háblame de la reconcentración de Weyler en Cuba, que costó 250.000 cubanos no combatientes muertos de hambre y enfermedades. Háblame de 2 guerras mundiales como la apoteosis y la barbarie. Háblame de Auschwitz o el Gulag, porque todo eso ocurrió en Europa. Precisamente por eso te pregunto, ¿no se supone que, bueno, yo me pudiera responder, porque aquí lo hemos tratado, que diversidad no implica pluralidad en los medios de comunicación, pero hablando de revolución, y más adelante vamos a tratar el tema tecnológico, Eliades, yo me pregunto, como joven, quizás ilusa, no sé, ingenua, ¿no se supone que todos estos cambios, que todo este acceso a la información, conversaciones con gente como tú, el involucrarnos en temas que supuestamente nos interesen, nos llamen a transformar las cosas, a de una manera u otra ser revolucionarios con tu entorno? No estoy diciendo que salgas por ahí a cambiar las cosas de tu país porque quizás no tienes ni la energía, ni la intención, ni el interés, ni los medios, pero tu entorno. O sea, primero en ti y luego el pequeño espacio en el cual tú puedes impactar. Así debe ser. Puede ser una versión muy romántica del asunto. No, es la versión real. Las revoluciones siempre son jóvenes y son verdaderas. Cuando la revolución empieza a envejecer, se empieza a esclerosar y empieza a dejar de ser revolución. ¿Te parece que está un poco dormida la juventud dominicana? Yo creo que está narcotizada. Dormida es cuando tú mismo te duermes y narcotizada es cuando te duermen. Ya. Yo creo que aquí hay todo, los que existen en el mundo capitalista normal, mecanismos de dominio con guantes de seda, mecanismos invisibles de dominio y de control de las actitudes que van desde la moda hasta la alimentación, van desde los paradigmas hasta las formas de usar el ocio, van desde, por ejemplo, se está sacando filosofía de las universidades españolas. ¿Por qué no conviene la filosofía? Porque la filosofía hace preguntas y no hay respuestas para esas preguntas hoy. Y son además una forma de pensamiento crítico y de pensamiento propio. Por esa razón no convienen. Entonces una sociedad que prioriza las gerencias
todas estas ciencias gerenciales, las relaciones públicas, la forma de vender un producto aunque sea engañoso, por encima de la verdadera autenticidad de un pensamiento crítico profundo que se plantee los problemas y trate de resolverlos, te demuestra que son mecanismos de control. Entonces, ¿cómo están estructuradas las universidades? ¿Qué currículum tienen los estudios? O sea, ¿qué se estudia? ¿Cuáles son los programas de éxito? ¿Qué películas se ven? ¿Qué uso tienen las redes sociales? Para ver lo que yo como o hacerme un selfie, en vez de utilizarlo para precisamente conectar a los hombres ante problemas comunes que pueden ser ecológicos, pueden ser los géneros, pueden ser políticos, los culturales, etcétera. Eso te demuestra que aunque tenemos las mejores condiciones hoy, los canales están dirigidos hacia direcciones que llevan a callejones sin salida. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, yo creo que vamos hacia una situación, volvemos al inicio de nuestra conversación, en la cual no se puede seguir viviendo como antes, pero las formas nuevas de vida no han cristalizado. O sea, es lo angustioso de nuestra época. Y yo sí creo que los jóvenes y los pueblos tienen reservas morales, independientemente de lo que tú veas hoy. Por debajo y muy profundamente hay reservas morales que no son corrompibles, que no se pueden desvirtuar. Y los jóvenes siempre son generosos, siempre son luchadores, siempre son optimistas, siempre tienen esperanza. Y ahí hay un reservorio de comprensión. Lo que hemos visto en países donde se han hecho revoluciones, donde ha habido cambios sociales importantes, que no tienen que ser violentos ni por las armas, donde ha habido una mejoría de las grandes mayorías, una participación incluso de sectores, la revolución ciudadana en Ecuador de Correa, o la revolución de Evo Morales, que le ha dado rostro a los indígenas, que no tenían ni siquiera participación en el Congreso. Todas esas cosas te demuestran que están ahí y que tenemos que tener fe. Y cuando no se pueda en la política, se puede en la educación, se puede en las artes, se puede en la ciencia. Y se puede ir preparando el camino para mejores tiempos, donde la gente esté más consciente. Porque, repito, ahora también hay grandes ventajas. Las redes sociales te permiten escapar del control absoluto que tenían los grandes medios sobre ti. Y te permiten darte a conocer y te permiten intercambiar y encontrar gente como tú. Y las redes sociales son una bendición. Lo único que, claro, son consideradas también un área, un campo de batalla. Hay que saberles dar el uso. Correcto. Y cuando el estudiante está listo, el maestro aparece. Dice. Sí, así mismo. Muchísimas gracias, Elías. ¿Algo más que quieras decir para concluir? No, yo quiero mandar un mensaje de optimismo, porque a pesar de lo duro del presente, las sociedades humanas están más allá de personas aisladas o de momentos oscuros. O sea, hay toda una idea de progreso contra la que se ha luchado mucho. O sea, se nos quiere hacer pensar que las sociedades se mueven en círculo o van hacia atrás. Pero hay un vector de progreso que, aunque de una manera a veces que no se note, pero está ahí. Por ejemplo, ¿cuánto hemos avanzado en la conciencia ecológica del planeta? Tú puedes decir, bueno, en la de género, ¿cuánto hemos avanzado? ¿Cuánto hemos avanzado también en poder apreciar los valores de la historia, del arte, de la cultura? Son momentos importantes. Hay corrupción, sí. Hay gobiernos represivos, sí. Hay reacción al progreso, sí. Pero la historia no se mueve hacia el pasado, la historia se mueve siempre hacia el futuro. Y hay que saber de qué lado queremos estar en el futuro y escribir cada día nuestras propias páginas de ese libro, ¿verdad? Correcto, y participar. Muchísimas gracias, Elías. Para mí ha sido un placer tenerte en Así las Cosas. Y para mí ha sido un placer estar aquí. Así públicamente, que déjame comprometerte. ¿Cuánto vuelves? Cuando tú me invites. Gracias por acompañarnos. Conversación acorde a los tiempos. Hablábamos un poco de la historia, revoluciones en el mundo, implicaciones y, por supuesto, el escudriñar un poco esa historia para que esas revoluciones sirvan de ejemplo. Las buenas prácticas. Ahora bien, la tecnología, indiscutiblemente que debemos hablar de revolución tecnológica y sobre todo tomar en cuenta qué está pasando en República Dominicana, porque para muchos esta es simplemente una república bananera, como quieren denostarla muchas veces, pero no. Aquí hay mucho talento, muchos proyectos,
inversiones importantes y gente inteligentísima y capacitada que ha estado exportando programación, todo su ingenio, todos sus proyectos a otros países del mundo. Vamos a conversar con Jorge Vargas Pichardo, tecnólogo, director de Meta. No se me quedó ahí el Pichardo. Bienvenido. Gracias, ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien aquí, muchísimas gracias por tenerme y me llama muchísimo la atención que la tecnología en sí es una revolución. Así es, cambiando todo el tiempo. Si pudiéramos hablar brevemente de los aspectos que cambiaron radicalmente en avances tecnológicos el mundo, ¿cuáles pudieras decir? Desde allá de la computadora y todo aquello. Yo, pues, definitivamente, o el uno World de Wide los Web. primeros fue la computación en sí, ¿no? Toda la parte de criptografía que mucha gente dice que definió el resultado de la Segunda Guerra Mundial, el poder definir y descifrar los mensajes de los alemanes por parte de los ingleses, que es de donde nacen las computadoras, y luego, pues, varios años más tarde, todo el desarrollo de lo que hoy se conoce como Silicon Valley, que fue contrato del gobierno estadounidense, que después generaron compañías que han hecho todos los monstruos de hoy en día, IBM, Apple, Microsoft. Toda esa gente han salido de allá. Ok, a mí me gustaría que tú me mencionaras, tal vez, Jorge, esos avances tecnológicos que serían lo más importante en este año y en la próxima década. ¿A qué me refiero? Como todo evoluciona tan rápido, la tecnología cambia día a día, ya hablar de nanotecnología o de realidad virtual son asuntos que pronto quedarán como cosa alguna. ¿Qué viene? ¿Qué nos depara en materia tecnológica el presente, futuro cercano? Mira, yo te diría que son tres cosas muy interesantes. Una es lo que es la realidad aumentada, que es algo diferente a la realidad virtual. Mucha gente lo confunde como lo mismo, pero la realidad aumentada, uno de los mejores ejemplos fue hace poco que salió el juego de Pokémon, que es que tienes el mundo y el mundo se crece con cosas digitales. Y entonces yo puedo simplemente estarte viendo y tal vez tengo un sensor en mis gafas que me dice, bueno, si tú estás contento, si tú estás triste, o si tú tienes hambre, o ese tipo de cosas, que son informaciones adicionales que yo le puedo agregar al mundo. Eso es algo interesantísimo, inclusive en medicina hay muchos avances en ese sentido, ¿no? Creo que eso sería una de las cosas que vamos a estar viendo cada vez más en los próximos años, con el Google Glass, el Oculus Rift. Hay diferentes herramientas y tecnologías que están trabajando en eso, que es para mejorar nuestro mundo. La segunda, bueno, sin ningún orden de particular, creo que es todo lo que tiene que ver con Bitcoin y con blockchain. El Bitcoin arrancó como una moneda digital. Pero recuerda que tú no le estás hablando a gente que sabe lo que es el Bitcoin. Tú tienes que explicarle. Ok, el Bitcoin surge como una persona que sacó un white paper, un documento explicando cómo yo creo una moneda digital. Exacto. 100% digital. Y fue una idea muy interesante. Otro grupo de personas la implementaron. Y hoy en día Bitcoin vale 1.2 billones de dólares. ¿Se pudiera implementar pronto en República Dominicana? A propósito de los atracos. Mira, realmente en República Dominicana yo puedo mover muchísimas cosas con Bitcoin. Aquí hay hoteles, aquí hay restaurantes, aquí hay mucha gente que están tomando Bitcoin. Bueno, sería clase media, media alta. Sí, toma en cuenta que el Por Bitcoin, ahora, estamos hablando de, al ser 100% digital, acá en Dominicana tenemos una penetración no muy alta de celulares y de computadoras. conectividad 50% aproximadamente. El dato varía dependiendo de la fuente. O sea, porque por un lado tenemos que hay más celulares que personas en la República Dominicana, pero por otro lado tenemos que solo el 30% de esos celulares tienen un plan de internet. Entonces, va a depender mucho de qué tantos access points de Wi-Fi haya disponible para que esa gente los utilice, ¿no? Claro, en ese sentido podemos decir que estamos un poco por ahí cerca del mofle. Claro, claro. Ahora, la parte más interesante de toda esta idea de Bitcoin es el blockchain, que el blockchain es la tecnología que hay atrás del Bitcoin, es toda esta mecánica de cómo funcionan las cosas. Porque hay muchas cosas que pueden surgir a partir de ahora montadas sobre esta tecnología de blockchain que pueden revolucionar cómo funciona la economía. Eso que mencionaba, digamos que nosotros queremos tener pesos digitales. Eventualmente, el Banco Central podría decir, hay una moneda que se llama el peso digital, que se dedica a ser una representación uno a uno con el peso normal. No van a haber monedas, no van a haber billetes. En 50 años probablemente la gente diga, no, pero ¿por qué tú me quieres pagar con esa cosa sucia que ha pasado por miles de manos, que quién sabe dónde estuvo? No. Págame por una moneda digital porque estás matando los árboles. O sea, son ese tipo de cosas que
muy probablemente vamos a ir pronto. ¿Por qué todo esto es interesante? Porque estamos cambiando cómo funciona la economía. Hoy en día la economía se basa en si hay suficientes dólares, en algún momento fue el patrón oro. Las monedas digitales perfectamente pueden ser el siguiente patrón y pueden cambiar cómo funcionan las cosas. Y una pregunta, Jorge, ¿ustedes han hecho mediciones, estudios que puedan darle al Estado Dominicano cifras aproximadas de cuánto costaría modernizar un poco más? Por ejemplo, el pago en el transporte público, una tarjetita en el metro, no sé, cualquier otro sistema como lo tenemos ahí. El metro no, en la Sonsa, ya lo tenemos en el metro, la tarjeta. Pero en sentido amplio, para que si vas a hacer una diligencia de pasaporte, no tengas que estar llenando una y otra vez tu documentación, que si vas a la Junta Central Electoral. Cosas que he escuchado debatir de algunos sectores, pero no conozco si hay una propuesta concreta. ¿Qué has escuchado tú? Si verdaderamente se trata de una intención de poner el dinero ahí, simplemente. O sea, ¿qué piensas? Mira, es una mezcla de la intención. O sea, realmente lo que hace falta es personas en los cargos públicos que digan vamos a modernizar esta cosa. Pero por otro lado hay un asunto de tradición. Hay mucha gente dentro de las instituciones públicas y también las instituciones privadas que son renuentes a los cambios tecnológicos, pero los cambios tecnológicos generalmente hacen que despidamos personas, hacen que se necesite una nueva, la tecnología por definición reduce el trabajo cotidiano y la rutina generalmente lleva a tener que despedir personas, ¿no? Ahora, la tecnología ya está. De hecho, las cédulas de hoy en día tienen información dentro de la cédula que se puede utilizar para diferentes cosas. Lamentablemente no están al estándar que deberían de ser. Ese tal vez pudo haber sido uno de esos casos. No recuerdo ahora mismo, pero hace unos años que fue que se hizo el cambio de las cédulas. Realmente se pudo haber implementado una tecnología un poco mejor que tuviera más información dentro de la cédula, pero con lo que hay ahora se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer lectores, se pueden crear cuentas. Realmente es un asunto de voluntad política por un lado porque la tecnología ya está. O sea, con tecnología se puede hacer cualquier cosa. Jorge Vargas Pichardo, ahí estaba con nosotros, tecnólogo, director de Meta y amigo ya de Así las Cosas. Gracias por participar en nuestro espacio. Después de la publicidad concluimos. Tuvimos la oportunidad de conversar sobre la actualidad, los temas políticos, sociales, el pensamiento del dominicano, hacia dónde vamos. Ella nos recibió en su hogar. Hablo de la antropóloga, investigadora, una académica carta cabal, Fátima Portorreal. América Latina se está abocando a movimientos más conservadores y gobiernos conservadores. La propuesta revolucionaria que venía de varios sectores, como son el socialismo, o como eran los anarquistas, que tenían también una propuesta revolucionaria, y posteriormente las propuestas de los ecologistas y de las feministas, son propuestas que se han amortiguado con la estructura de un Estado controlador y autoritario. Las revoluciones tienen que darse con ciertas condiciones históricas, y esas condiciones históricas son demanda de las poblaciones, carencias específicas, grupos específicos que tengan la conciencia de entablar procesos de lucha sociales muy fuertes. Pero, ¿qué está haciendo esa clase intelectual y esos dirigentes sindicales y esos dirigentes campesinos? Algunos están comprometidos con el Estado, otros están emergiendo dentro del proceso. Pero eso no significa que no van a ocurrir cambios. No hay evolución, no hay involución, como tú decías. Yo no creo en el proceso de involución. Yo pienso que son situaciones que se van dando y que se van manejando. El capitalismo es bastante joven y está tratando de readecuarse frente a la situación. Pero cada vez más yo miro y observo que muchos jóvenes ya no están mirando la apuesta de un Estado que dirija
ni la apuesta de lo público como el elemento, ni tampoco la apuesta de la burguesía, y cada vez más surgen movimientos diferentes de actores que están abriendo, que no solamente es el proletariado, sino que están abriendo los caminos. Cuando las masas se dan cuenta que tienen el poder en sus manos y que solamente tienen que lanzarse a la calle, las masas tienen que lanzarse a la calle, porque por más bala, ejército y por más fuerza y represión, cuando un país se levanta, no tiene que tener un partido, tiene que tener una acción. Yo le puedo decir al pueblo dominicano que en sus manos está la revolución y que el cambio puede ser en cualquier momento. Que no se deje engañar de las élites ni de los estados autoritarios. Se quiere ver las revoluciones como estériles baños de sangre, pero yo les pregunto, ¿habrán sido posibles los cambios políticos sin una explosión de descontento, sin desafío al poder establecido? Sin la toma de la Bastilla, la rebelión de los marineros del acorazado Potemkin o el asalto contra el cuartel Moncada, el mundo aún soportaría unos niveles más intolerables de injusticia y desigualdad. La revolución no debe ser una moda, una camiseta, una pancarta. No, no, no. No es algo que se enciende y se apaga. No es algo que se hace a tiempo parcial o de forma periódica, al menos no si se es un revolucionario. La revolución termina épocas antiguas y comienza otras nuevas. La revolución puede reemplazar la pobreza con equidad, esa distribución de la tanta concentración de riqueza que tenemos en el mundo, la desfachatez con respeto, con dignidad, ese egoísmo, esa vanidad con la solidaridad, el autoritarismo con la autogestión, el patriarcado con el feminismo, sí, feminismo, el racismo, homofobia, la discriminación con respeto a la diversidad y al amor al prójimo. La revolución es, o debería ser, una forma de vida de cara a la sensatez y a la no indiferencia ante las injusticias que nos rodean. Es indignación, pero también es acción. Gracias por acompañarnos esta semana. Hasta la próxima.